Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Hola amigos, qué gusto estar con ustedes en esta ocasión para compartir una vez más de la palabra del Señor. En el tema de hoy que se acerca sobre el principio de día por año, vamos a tener una vislumbre un poco más clara sobre por qué el Señor usa este principio en la profecía bíblica. Comencemos entonces el estudio con una palabra de oración. Oremos. Amante Padre Celestial, te agradecemos, oh Señor, que tú nos permites en este día compartir más de tu palabra y estudiarla y aprenderla. Pedimos, oh Dios, que el Espíritu Santo nos dirija y que lo que aprendamos hoy sea de bendición a nuestras vidas, nos dirija en nuestro entendimiento de tu palabra y que podamos, por tu gracia, ser conocedores de la verdad y ser llevados a ella por medio de tu Espíritu Santo. Pedimos todo esto por el mérito de Jesús, en su nombre. Amén. Vamos a comenzar leyendo acerca de cómo en la Biblia se menciona claramente este aspecto de los días, de los años, en una forma literal. Comencemos en el capítulo 5 de Génesis, los versículos 4, 8 y 11, donde leemos: Los años que vivió Adán después de engendrar a Set fueron 800 y engendró hijos e hijas. Todos los años de Set fueron 912 y murió. Todos los años de Enos fueron 905 y murió. Vemos en este pasaje cómo Dios nos muestra cómo los años de Adán, de Set, de Enos fueron años literales. Sus vidas fueron largas y vivieron 930 años en el caso de Adán, 912 en el caso de Set, y estos años fueron realmente contados de una manera como contamos nuestros años, una manera literal. También notamos en el libro de Génesis, del capítulo 6, versículo 3, lo que Dios nos dice en cuanto al tiempo que daría a la nación, al mundo entero en realidad, en cuanto a este tiempo de ser destruidos con el diluvio. ¿Cuánto Dios les daría de tiempo de gracia, de tiempo de prueba, para que el mundo pueda arrepentirse o encontrar una respuesta a sus pecados, a sus problemas de rebelión y buscar refugio en el arca? Notemos lo que nos dice el Señor allí. Entonces el Señor dijo: No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne y su vida será de 120 años. Aquí notamos que el Señor le está diciendo literalmente al mundo, a través del mensaje que iba a dar en Noé, de que tendrían 120 años para poder mantenerse en este tiempo de prueba, para poder arrepentirse, poder volver al Señor y salir de sus pecados. Dios estaba dando a ellos un tiempo también de gracia para poder encontrar esa oportunidad de buscar a Dios de corazón y también formar parte del arca, de aquellos que se salvarían del juicio del diluvio. Dios había establecido de que el tiempo del hombre, la vida del hombre sería de 120 años y esos años son literales. También notamos entonces como en el libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 1, versículo 21 nos dice: Después de aquel hombre, Elcana, subió con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio anual y cumplir su voto. Aquí notamos como en esa historia de la familia de Samuel, ellos anualmente, cada año, iban y subían a Siloé, al lugar del santuario, para poder adorar al Señor. Este trabajo o esta obra que hacían ellos cada año nos muestra que en la Biblia se cuentan los años de manera literal. También se cuentan los días de manera literal. Pero esto no quiere decir de que el Señor, cuando iba a usar este sistema del contar de años y días, el Señor no iba a usarlos para una forma de profecía. Notemos lo que sucedió con el pueblo de Israel en Egipto. Cuando salieron de Egipto, en realidad, iban a entrar allí en la Canaán, lo que sucedió con ellos cuando enviaron a sus espías. Notemos Números 14:34. Conforme al número de los 40 días en que exploraron la tierra, cargarán con sus iniquidades durante 40 años, un año por cada día, así conocerán mi disgusto. Vemos entonces en este pasaje cómo el Señor está indicando claramente de que estos hombres que fueron por 40 días a explorar la tierra, estos espías que fueron y llevaron y trajeron un reporte rebelde, un reporte equivocado, un reporte de temor al pueblo, estos espías que indujeron a todo el pueblo a rebelión, a irse en contra de Dios y de Moisés, estos espías que fueron por 40 días, esos serían el símbolo de los días, o mejor dicho, de los años que la nación entera tendría que pasar allí en el desierto. 40 días, dice la palabra de Dios, simbolizarían 40 años de estar en el desierto como consecuencia de su pecado, como consecuencia de su rebelión. Notemos así cómo el Señor está usando este principio de día por año proféticamente, pero también indicando un tiempo de lo que el Señor haría para poder
tratar con el problema de la rebelión y el pecado. Porque lo que pasaría es de que la generación entera, esa generación que era rebelde, que era una generación pecaminosa, que era una generación dura de cerviz, esta generación sería destruida, sería quitada para que la generación nueva, sus hijos, pudiesen entrar a la tierra prometida. Igualmente notamos en Ezequiel 4, del 4 al 6, lo que Dios nos dice acerca de ese principio de día por año con el pueblo de Israel. Notemos lo que nos dice allí en el versículo 4 al 6. Y tú, acuéstate sobre tu costado izquierdo y pon sobre él el pecado de la casa de Israel. Durante el número de días que estarás acostado así, cargarás con su pecado. Yo te he asignado un número de días equivalente a los años del pecado de ellos. Durante 390 días cargarás con el pecado de la casa de Israel. Y cumplidos estos, te acostarás nuevamente sobre tu costado derecho y cargarás con el pecado de la casa de Judá durante 40 días. Te he fijado un día por cada año. Aquí notamos cómo el Señor indica al profeta Ezequiel que durante 390 días tenía que estar él acostado de un lado. Esto era realmente para él algo difícil, me imagino yo, ¿no es cierto? 390 días estando allí en un solo lado, el lado izquierdo. Pero este era un símbolo de los 390 años que la casa de Israel, del reino del norte, había tenido de rebeldía, de pecado delante de Dios. Igualmente le dice el profeta Ezequiel que después de esos 390 días de estar del lado izquierdo, tendría que acostarse del lado derecho para simbolizar por 40 días los 40 años del pecado de la casa de Judá. Notemos así como Dios entonces usa nuevamente este principio de día por año para darlo en una forma profética, pero también para poder diseñar o marcar el trabajo que haría el Señor para lidiar con el problema del pecado y la rebelión. Así notamos nosotros también como en la profecía bíblica, en cuanto a las profecías de Daniel y Apocalipsis, se habla constantemente y se menciona estas profecías de tiempo. Notemos, por ejemplo, la profecía de capítulo 9, versículo 24, donde nos dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Vemos aquí como Dios está indicando en este pasaje que 490 días, que son días proféticos, o sea, 490 años literales, están determinados sobre la casa de Israel, porque son 70 semanas, 7 por 70 son 490. Estas 70 semanas proféticas, 490 años literales, es lo que el Señor determina para lidiar con el pecado justamente, para poder traer este problema del pecado a un fin dentro del pueblo de Israel. Es decir, tenían ellos 490 años para poder limpiar sus vidas, poder erradicar sus vidas del pecado, la iniquidad, de la rebelión y aceptar el Mesías, aceptar al Redentor del mundo que vendría justamente en la última semana de esa experiencia, de ese tiempo de prueba. Si su nación, si el pueblo de Israel aceptaba esta oportunidad de Dios de poder enmendar sus vidas, apegarse al Señor, cumplir sus mandamientos, seguirlo y aceptarlo en el corazón, recibirían el Mesías, serían limpiados los pecados y Dios podría limpiar, ungir el lugar santísimo con la presencia de Cristo. Esto, tristemente en la experiencia del pueblo de Israel, lamentablemente no lo hicieron. Dios les dio este tiempo para poder resolver el pecado, pero ellos se mantuvieron en la iniquidad, en la rebelión, crucificaron al Jesucristo mismo, y aún después de esto, todavía Dios les dio 3 años y medio de prueba, porque el tiempo profético marcaba 490 años de prueba, de ese tiempo de gracia que Dios tenía sobre este pueblo. Pero tristemente ellos, después de matar a Cristo, aún después de tener ese tiempo de prueba, rechazaron la voz de los profetas, de los apóstoles, de aquel mártir Esteban, que les dijo claramente en el día que ellos terminaban su gracia, les indicó lo que pasaría con su nación. Por esta razón entendemos ahora nosotros de que Dios estaba marcando este principio de día por año en el aspecto profético, pero siempre en favor del plan de redención, buscando una forma de resolver el problema del pecado. Además notamos entonces cómo este principio de día por año Dios usa para poder ayudarnos a comprender cómo Él conoce el fin desde el principio, para poder determinar la manera como Dios puede manejar los tiempos y darnos profecías seguras, certeras y precisas. Notemos lo que nos dice en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos.
Vemos entonces en este pasaje cómo Dios nos dice cómo Él maneja los tiempos, cómo Él maneja el aspecto profético. Como Cristo tenía que venir al cumplimiento del tiempo específico señalado, también Dios nos muestra de que nada para Él, ninguna cosa en la tierra, ningún acontecimiento mundial le viene por sorpresa, ya que el Señor maneja los tiempos, sabe las cosas desde el principio y por esta razón nos puede dar esta determinación, esta profecía bíblica con certeza y con precisión. Si nosotros entendemos y aceptamos el principio que Dios nos deja en la palabra de Dios, podemos llegar a la conclusión correcta de que la profecía del Señor en cuanto a los tiempos han sido ya cumplidos. Entendemos ahora que lo único que falta es la venida de Cristo y esa fecha, ese tiempo ha sido reservado por el Señor. Por eso nadie sabe la hora ni el día de su venida. Más, lo que sí nos podemos entender con claridad es de que hemos entrado ya en el tiempo del fin y que también estamos en el día de expiación, es decir, en el día de juicio. Por esta razón podemos entender de que Dios realmente nos ama porque nos ha dejado en su palabra demasiadas evidencias claras para poder llegar a un entendimiento correcto, a estar claros y cimentados en la verdad. Mi deseo y oración en esta ocasión es de que podamos realmente entender mejor la palabra de Dios, de que estudiemos más lo que nos ha dejado escrito y que a través de este estudio de la palabra de Dios, a través del estudio de la profecía, llegamos a la conclusión de que Cristo está muy cerca, de que su venida está realmente a las puertas. Que Dios les bendiga y les guarde en este hermoso día, que nos preparemos para la venida del Señor. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.